Buenas noches, hermanos. El día de hoy comenzamos con un nuevo estudio en los martes. Ah, si usted no lo sabía o no lo recuerda, los martes hay un tema general cada mes. Y bueno, pues con base en ese tema general se consideran ciertos aspectos cada martes. Y hoy iniciamos con un nuevo tema. El tema general de este mes es creciendo. Y pues hablando de tallas, yo ya la llevo de gane. He crecido varias tallas. Pero pues evidentemente ese no es el tema, ¿verdad? Evidentemente el tema tiene que ver con lo que el Señor hace con nosotros y con lo que nosotros hacemos por causa del Señor, que esto me parece bien interesante porque si bien es cierto que el fundamento de nuestra fe tiene que ver con que somos salvos por gracia, algunos han llegado a confundir esta gracia con el hecho de que nosotros no tenemos que hacer nada después de eso. Con un asunto de que la gracia se queda en que usted y yo nos podamos llamar salvos a nosotros mismos y nada más acontece después. Pero con el paso del tiempo y con el paso de los martes vamos a considerar algunos detalles y la verdad es que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que no se limita a eso. Pero bueno, vamos a considerar algunas cosas. Para comenzar, yo le invito a que vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Permítame un segundo. Primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 15. Y vámonos hasta el versículo 58. ¿Ya lo tiene? Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como ya les comentaba, el tema es creciendo. Y el tema creciendo es el tema general, perdón. El tema general de este mes es creciendo. Y si bien es cierto, no es algo que nos atañe el día de hoy como tema, yo nada más quiero dejar ahí una pregunta que cada uno debe formularse de manera personal, y es este asunto de creciendo en la obra del Señor siempre. Y entonces un par de preguntas. La primera, ¿estamos en la obra del Señor? ¿De verdad estamos en la obra del Señor? Para responder de manera personal. Y número dos, ¿estamos creciendo en la obra del Señor? Porque son dos aspectos diferentes. Una cosa es estar en la obra del Señor y otra cosa todavía más es crecer en la obra del Señor. Ese no es el tema de hoy, ese no es el tema del mes, pero es un asunto que debemos respondernos a nosotros mismos, que debemos llevar delante de Dios para considerar si estamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces eso ahí para meditación personal. Pero asumiendo que la respuesta a este par de preguntas es afirmativa, hay un aspecto que es esencial para cumplir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Y es el aspecto de la santidad. Para poder cumplir cabalmente con la obra que el Señor nos ha encomendado, la santidad es fundamental. La definición que más usamos, y más bien la forma en la que más entendemos este asunto de la santidad es
ser algo que está apartado para el Señor. Amén. ¿Coincidimos en eso? Santidad quiere decir que alguien o que algo es apartado para el Señor, ¿sí? Entonces, esto en nuestras vidas es fundamental para poder cumplir con la obra del Señor. Y alguno de nosotros eh, pudiera llegar a pensar que es irrelevante. Y miren, la realidad es que ninguno de nosotros literalmente va a expresar esas palabras. Ninguno de nosotros, teniendo nociones de quién es Dios y de que Él es 3 veces santo, se va a atrever a decir que no es necesario ser santo para agradar al Señor. Ninguno de nosotros lo va a hacer. La realidad es que con nuestras vidas, lo que probamos muchas veces es que es algo que comenzamos a relegar en nuestra toma de decisiones. Es algo que comenzamos o que podemos más bien empezar a dejar de lado en nuestras acciones. Y un ejemplo lo hemos estado considerando en estos días en nuestro estudio de los jueves. Yo estoy seguro de que usted sabe a quién me refiero. Y es el rey David. Ustedes y yo conocemos esta historia. Y ustedes y yo también, yo creo que la mayoría de nosotros creyentes podemos tener a David como un ejemplo de un buen siervo, ¿no es así? Cuando pensamos en buenos cristianos dentro de la Escritura, yo creo que podemos mencionar, por ejemplo, a Pablo, yo creo que podemos mencionar a algunos de los otros apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, quienes escriben cartas. Y hablando en el Antiguo Testamento, pues estará Abraham, estará eh, eh, Samuel, Elías, y yo creo que en esa lista, sin duda alguna, la mayoría de nosotros incluimos a David. Nada más que a veces pareciera que olvidamos estos detalles, y uno de los detalles es que este David al que ponemos en esta lista de buen creyente es un homicida, violador. Es un homicida, violador y desobligado con sus hijos, porque tampoco es el mejor padre. Y aún así, es un buen creyente. Más allá de un buen creyente, palabras de la Escritura, es un varón conforme al corazón de Dios. Y esto es algo que a muchos nos puede saltar, pero hablando específicamente de sus pecados, lo que hace diferencia al resto de cualquier hombre pecador es precisamente lo que hace cuando es confrontado con su pecado. Y yo creo que ustedes y yo lo conocemos, pero de todas formas vamos al Salmo número 51, que era el salmo que leía al principio nuestra hermana Wendy, Salmo número 51. Y en el versículo 1 dice algo que reza así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y miren, la verdad es que la mayoría de nosotros pudiéramos pensar, bueno, porque conocemos la historia, para que esto sea escrito, tienen que pasar al menos 9 meses de que David cometió sus pecados. Al menos 9 meses pasaron de que David violó a una mujer y que mandó matar a un hombre. Y alguno de nosotros pudiera pensar, ¿cómo es posible que pecados tan grandes, porque así los llegamos a catalogar, no aparezcan en el radar de un corazón creyente, de un corazón que busca a Dios, de un corazón que agrada a Dios? La realidad es que así es el corazón del ser humano. Dice en el Salmo 19 también, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero no se limita a decirlo como una justificante, sino que al final dice,
hablando el autor del Salmo con el Señor, dice, líbrame de los que me son ocultos. Ay, ¿cómo es posible que haya pecados que no sean ocultos? Así somos, así somos. Pasan los días, pasan los años, tomamos decisiones y la realidad es que la mayoría, bueno, no la mayoría, muchas de esas ocasiones que tomamos decisiones, estamos tomando decisiones que están ofendiendo a Dios y estamos tomando decisiones que quebrantan por completo la santidad a la que fuimos llamados. Y algo que sucede es que vivimos en un mundo que constantemente rebaja el nivel de las buenas acciones, ¿no? Robar es malo, pero ahora cuando alguien roba, la gente se detiene a analizar el por qué la gente roba, ¿no? Y si la gente roba porque tiene necesidad, bueno, entonces podemos tender a perdonar cuando lo que dice Dios en su ley es que no tenemos por qué tomar lo que no nos pertenece, ¿no es cierto? Pero entonces empezamos a rebajar las cosas, ¿no? Hablando de la vestimenta, por ejemplo, pues se empiezan a rebajar la cantidad de tela que necesita la ropa. Hablando del lenguaje, se empieza a rebajar la cantidad de ofensas que se pueden decir o no sin ser mal visto. Hablando de las relaciones entre seres humanos, cuando alguien engaña a su esposa con otra mujer, se argumenta que pues es que con el corazón no se manda y que el amor es ciego y que y ya se dio cuenta cómo la sociedad constantemente rebaja los estatutos morales y los estatutos que Dios dejó para los seres humanos. El asunto es que como creyentes, al mismo tiempo que leemos y que conocemos lo que Dios dice y lo que Dios espera de nosotros, estamos rodeados de todos estos ah, ah, pensamientos. Y aunque yo creo que nadie los hace solos, los hace propios de manera literal, la realidad es que sí se empiezan a meter en nuestra cabeza. ¿Se puede evitar? Sí, sí se puede evitar. ¿Se puede vivir de otra forma? Sí, sí se puede vivir de otra forma. Por eso el Señor nos llama a vivir en santidad. Ay, pero es que, y quizá el que más se utiliza es que en el corazón no se manda, para lo que sea. O es que así soy y el apellido Gómez es el que me hace ser como soy, ¿no? O yo tengo este carácter, ¿no? O así me educaron, ¿no? Hay formas en las que, sin darnos cuenta, empezamos a rebajar la santidad a la que fuimos llamados. Y entonces retomo lo que dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? La realidad es que somos necios, más necios de lo que alcanzamos a comprender. Y el Señor nos llama a cambiar esa forma de vivir. El Señor nos llama a confrontar esta situación. ¿Qué es lo que hace que David, y voy a repetir esto, siendo un violador y un homicida, sea llamado un varón conforme al corazón de Dios? La respuesta es medianamente sencilla. La respuesta es que cuando es confrontado con su realidad, él decide humillarse. Y la razón por la que digo que la respuesta es medianamente sencilla es porque al ser humano le cuesta trabajo humillarse. Y la santidad en nuestra vida diaria requiere de un nivel de humillación constante. Los creyentes somos llamados a una humillación constante. Y esto contrasta con el deseo del corazón y esto contrasta con la naturaleza del hombre, porque la naturaleza del hombre, pues lo que menos quiere es ser humillado. Y un ejemplo muy sencillo es, ¿qué pasa si nos tropezamos en la calle, hermanos? Generalmente, ¿qué hacemos si nos tropezamos en la calle? ¿Nos levantamos? ¿Quién vio?
¿Nadie? Vámonos, ¿no? Porque si nos lastima el ego, ¿no? ¿Cómo es posible que no sepa caminar? Y es algo chusco y por supuesto que ese no es un indicador de ego ni nada por el estilo, pero sí es un indicador de la muestra de la naturaleza humana. La naturaleza humana es eso, es un constante duelo con el espíritu y la palabra lo dice. Hay una lucha constante entre lo que el espíritu y nosotros como nuevas criaturas ya tenemos por gracia de Dios y lo que la carne sigue pidiendo. Pero es necesario que día tras día y situación tras situación en particular en nuestra vida, nosotros nos acerquemos al Señor con esta actitud que David tiene. Primero, si no somos conscientes, porque puede ser que no seamos conscientes de nuestro pecado, primero con esta actitud de decir, Señor, es probable que que mis pecados me estén pasando por alto. Es probable que no esté considerando yo mis pecados delante de ti. Es probable que no esté considerando en qué te estoy ofendiendo o en qué te estoy faltando. Ahora, si la palabra que usted lee en su casa o si la predicación que usted escucha en este lugar o en algún otro lugar que escucha una predicación, o si el Espíritu lo está confrontando con alguna situación en particular, si Dios lleva a un hermano a llamarle la atención en particular, necesitamos tener la capacidad de humillarnos. Dios se puede encargar de humillarnos de formas horribles y pesadas. Dios puede hacerlo. Pero recuerda cómo es cuando David reconoce su pecado, específicamente este pecado con Betsabé. ¿Recuerda cómo es? Dice la escritura que simplemente llega un profeta, le cuenta la historia de un hombre rico que toma la oveja de un hombre pobre y David se enciende en ira. Y el profeta, sin encenderse en ira, sin levantar la voz, sin maldecir a David, sin declarar maldición de parte del Señor, le dice, ese eres tú, ese eres tú. ¿Y cuál es la actitud de David? La de romperse. La de romperse y reconocer que sí hubo un pecado que pasó por alto. Y podremos pensar, ay, pues es que no es tan difícil, ¿no? La realidad es que cuando se nos llama la atención, cada uno de nosotros sabe cómo reacciona. Cada uno de nosotros sabe qué tan fácil es que reconozcamos nuestra condición de error. Y eso es algo que Dios puede cambiar. No podemos atorarnos otra vez, como decía hace un momento, con este asunto de decir, es que así soy, es que Dios me hizo así, es que no puedo cambiar. Si nosotros nos envolvemos en esos argumentos, además de negar lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que llama por hijos, además de negar lo que Dios puede transformar en el corazón del hombre, lo que demostramos es soberbia. Y lo que demostramos es que hay una decisión que nos falta tomar de humillarnos delante de nuestro Dios. Como le decía hace un momento, Dios puede humillarnos sin pedirnos permiso ni nada por el estilo. Pero hay ocasiones que Dios no trata con nosotros así. Hay ocasiones que Dios envía a alguien, como lo hizo con David, para confrontarnos. Lo que va a hacer que ustedes y yo, hermanos, hermanas, delante de Dios, podamos ser considerados como personas conforme al corazón de Dios, va a ser que cuando seamos confrontados, nos podamos acercar delante de nuestro Dios y como David decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 10 del Salmo 51.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y este es otro asunto que nos atañe considerar el día de hoy, que es el asunto de renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es todopoderoso y es omnisciente. Dios sabe exactamente qué necesitamos, Dios sabe exactamente eh, de qué tamaño es nuestra necesidad y tiene el poder para hacer y para deshacer con nuestras vidas. Sin embargo, una de las cosas que Él espera y que Él nos enseña y de las que Él se agrada es de las que nosotros seamos capaces de reconocer y confesar con nuestra boca delante de Él cuáles son esas necesidades que tenemos. Yo pregunto, dice el versículo 10, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No sabía Dios que David necesitaba que su espíritu se renovara? ¿No podía Dios renovar el espíritu de David sin que David se lo pidiera? ¿Sabe de qué es prueba este versículo que David escribió en algún momento? De que seguía humillado delante de Dios. De eso es prueba. Porque David no se levanta diciendo, ¿cómo es posible que yo siendo rey no pueda tomar a la mujer que me plazca? ¿Y cómo es posible que yo, para eso me hizo Dios rey? ¿Podía haberlo hecho? Para eso me hizo Dios rey. No puedo yo tomar a las mujeres que yo quiera, yo soy el rey. No puedo yo hacer lo que mejor me parezca, yo soy el rey. O cualquier otro argumento que usted se imagine. David decide desechar todo eso y mantener una actitud humilde, quebrantada. Y con esa actitud humilde y quebrantada decide buscar la renovación. Hay algo que se rompe, hay algo que falla cada vez que nosotros pecamos deliberadamente o accidentalmente. Pero cada que nosotros pecamos es necesario que el Señor vuelva a trabajar con nosotros. Y es necesario que nosotros tengamos bien presente lo que mencionaba hace un momento. El cristiano es llamado a la humillación constante. No ante los hombres, no. Cuando digo que es llamado ante la humillación constante, no me refiero a que tengamos que andar allá afuera todo el tiempo con la cabeza baja y diciendo yo, pecador. No. Cuando digo que es llamado a ser humillado constantemente, hablo de una manera personal, íntima, delante de Dios. Y mire, la verdad es que cuando estamos humillados delante de Dios, a nuestro alrededor también vamos a mantener la cabeza abajo. Cuando delante de Dios somos capaces de doblar el cuello, de doblar las rodillas, en nuestra forma de vivir vamos a poder también ceder a las cosas que normalmente no cedemos. Si nos cuesta ceder allá afuera, si nos cuesta eh, doblar nuestra voluntad allá afuera, probablemente también estemos manteniendo una actitud soberbia delante de Dios. Una actitud de alguien que no es capaz de reconocer cuando se equivoca. Y alguien que es incapaz de pedirle a Dios que renueve lo que hay dentro de él. Cantábamos, renuévame, también lo que dice los salmos, Señor, ¿quién puede entrar ante tu santuario? La única razón por la que podemos entrar hasta el trono de gracia, hasta el lugar santísimo, es porque el Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero como yo les decía hace un momento, si bien nuestra fe se sostiene en eso, no se limita a que nos quedemos ahí. Algo que Dios espera es que ustedes y yo nos acerquemos ante su presencia con esta actitud humilde, reconociendo que nos equivocamos. Decía nuestro hermano César hace 15 días que compartió, es necesario que
cuando, cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, o cuando estamos conscientes de que hemos pecado, porque muchas veces sí somos conscientes de nuestro error, que en ese momento nos acerquemos a Dios a pedir perdón por ese pecado. Porque una de las actitudes, decía nuestro hermano César, y tenía razón, que solemos tener es que pasa el tiempo, no nos acordamos y entonces decimos, Señor, perdóname todos mis pecados que cometí en esta semana, sin una plena conciencia de cuáles fueron esos pecados. Y mire, para seguir el ejemplo de lo que hizo David, dice el versículo 3 del Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el versículo 14. ¿Lo tiene? 51:14. Líbrame de qué dice? De homicidios. ¿Ya vio que David sí reconoció literalmente cuál fue su pecado? No lo esconde nada más en esto que a veces solemos hacer los cristianos, que es lo de este asunto de englobar cosas, ¿no? Los cristianos solemos englobar las cosas. Sí, todos mis pecados ahí están en una bolsa. No, David sí reconoce literalmente cuál fue su error, porque se lo mostraron. Y entonces ya con ese error en la mente, en el corazón, que sí le andaba dando vueltas, pero no quería reconocer, se presenta delante de Dios y le dice, Señor, perdón por esto específicamente. No lo esconde, no le da vueltas, no lo vuelve a tratar de minimizar. El tema general es creciendo en la obra del Señor. Si somos parte de la obra del Señor, si queremos crecer en la obra del Señor, el fundamento de todo lo demás y de todo lo que vamos a seguir considerando es la santidad, la renovación, la limpieza. Si nuestro deseo de santidad, si nuestro deseo de ser cada vez más apartados y más diferentes de lo que el mundo es, no se sostiene a lo largo de mi vida y no crece a lo largo de mi vida, difícilmente yo voy a crecer en la obra del Señor. Puede que Dios me haya dado dones, puede que yo siga viniendo a la iglesia, puede que Dios incluso me dé la oportunidad de echar fuera demonios. Recuerda lo que dice ahí. Dice que en algún momento, al final, cuando Él llame a cuentas, va a haber unos que se van a acercar a Él y le van a decir, yo prediqué, yo eché fuera demonios. ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? No los conozco. No los conozco. Si mi deseo de santidad, si mi capacidad de humillarme delante de Dios no existe, da igual lo que podamos hacer aquí o fuera de aquí, es irrelevante. Si yo me mantengo erguido delante de la presencia de Dios, no hay forma de que Dios me reconozca como suyo. Vamos a la carta a los Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:12 dice de la siguiente manera, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al principio yo hacía dos preguntas, las repito. ¿Estamos en la obra del Señor? La otra pregunta era, ¿estamos creciendo en la obra del Señor? Si alguno
en un ejercicio de sinceridad y de humildad delante de Dios, puede reconocer que no es así, que la respuesta a alguna de estas dos preguntas es que no está en el servicio o que no está creciendo, pues acérquese a Dios. Esa es la razón de esta palabra. La razón de esta llamada de atención para todos los que estamos escuchando es esa, para que nos acerquemos al Señor. Y si la respuesta a alguna de estas preguntas fue sí, una de las cosas que tenemos que entender es que estamos llamados a la santidad, a la pureza en todos sentidos, a vivir como nadie más vive, a hacer lo que nadie más hace, a conducirnos de la forma que nadie más lo hace, con todo lo que eso conlleva, con rechazos, con problemas, con dificultades, porque sí los conlleva. Estaba oyendo una canción de hace mucho tiempo, la canción se llama Es por fe, y en una porción de esa canción, hablando de lo que conocemos, que dice que el justo por la fe vivirá y que nuestra vida como creyentes es por fe. Una de las frases de esa canción dice que nuestra fe no es ni un sentir y que tampoco es un placer. La fe no son esas cosas. Dios es tan bueno que nos deja disfrutar ciertas cosas, pero esa no es mi fe. Dios es tan bueno que nos deja sentir ciertas cosas y sabe que necesitamos sentir ciertas cosas, sabe que necesitamos sentir gozo, sabe que necesitamos sentir consuelo, sabe que necesitamos sentir apoyo, pero esa no es nuestra fe. Esa no debería ser nuestra fe. Si mi fe está sostenida en cualquiera de estas cosas, ¿sabe qué es lo que va a pasar cuando sea llamado yo a la santidad? Me va a costar trabajo, porque la santidad implica humillación. Cuando David pide ser renovado, cuando David presenta delante de Dios para reconocer su pecado, lo hace humillado. Y una de las cosas que le pide, sin decirlo literalmente, pero una de las cosas que pide en este salmo es la capacidad de mantener esa actitud humilde todo el tiempo delante de Dios. Y esa es parte de nuestra fe. Incline su rostro, hermano. Incline su rostro. Dios bueno, en esta hora nos acercamos con confianza y con humildad, Señor.
con confianza y con humildad, reconociendo que hay pecados que nos han resultado ocultos, pero reconociendo también que tu Espíritu nos confronta, Señor, con nuestra realidad, con nuestra necesidad constante de renovación, con nuestra necesidad constante de humillación delante de tu presencia. Y Señor, yo te quiero rogar en esta hora, Dios, porque cada uno de nosotros pueda hacer propia, pueda hacer personal la oración que David, tu siervo, en algún momento tuvo delante de ti, Señor. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis pecados, Señor, ten misericordia. Y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Que cada uno de nosotros pueda hacer propia esta oración, Señor, no cada fin de año, no cada santa cena, Señor, sino de una forma constante en el corazón, reconociendo, Señor, que nos ensuciamos más de lo que alcanzamos a reconocer, reconociendo, Señor, que se nos pega más del mundo de lo que debería apegarse a nuestra mente y a nuestro corazón. Y Señor, con esa actitud humilde y con esa cabeza baja, con las rodillas dobladas, Señor, te rogamos que sea tu Santo Espíritu haciéndonos crecer en tu obra, Señor, porque al final de eso se trata, de lo grande, de lo bueno, de lo que has hecho con nosotros, de lo que creemos y hemos probado acerca de tu bondad y de tu gracia en nuestra vida, Señor, que podamos compartir, que podamos ser un fiel reflejo de lo que tú eres, Dios, para con el mundo. Te lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que tu presencia
Oremos. Vamos a continuar en nuestra